Pasa a vosotros, hermanos. Bueno, primeramente, hermanos, otra vez, aunque ya lo informamos aquí, pero notificar a través de este medio también a quienes escuchan los sermones la necesidad acerca de orar, de seguir orando por las necesidades de la iglesia y principalmente por los enfermos. Hay varias jovencitas que están pasando por enfermedades y una de ellas es la hija del hermano Osman, Suani, allá en Honduras. Orar por ella porque el Señor la toque y normalice su sistema, su cuerpo. Y orar por la familia del hermano Osman y por varias familias también aquí en México. También hay jovencitas que están enfermas. Y bueno, lo notifico a la iglesia en todos los lugares, quienes escuchen los sermones, que lleven en oración a nuestras hermanitas. Y otra vez, que Dios fortalezca nuestro espíritu y que al final la mano de Dios se muestre en medio de su pueblo. Hermanos, pareciera que otra vez es como el mismo espíritu, ¿verdad? El que a veces nos mueve en la iglesia. En la escuela, en nuestra escuela de esta mañana, el hermano decía que pues David al final él no solamente era valiente, porque él fue uno de los hombres más valientes que han existido, pero también fue muy prudente y muy astuto para no pasarse, no creerse, no extralimitarse, ¿verdad? Y así se llama el título de esta plática, no extremos, vamos a ponerle extremos, no irse a los extremos. Y ser sabio, ser prudentes, mesurados, no irse a los extremos. Tenemos dos versos base, y el primero se encuentra en Eclesiastés capítulo 7, verso 16. Es un verso que a veces se presta como para ser mal entendido, y dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. Dice: ¿por qué te destruirás? Como diciendo, ¿para qué te destruyes tú mismo? Pero el consejo dice: no seas demasiado justo. Y ahí es donde a veces podemos confundirnos y decir: pues yo no, ¿para qué puedo hacer una maldad o dos o tres? Y a fin que aquí dice que no sea demasiado justo. No, habla de que no te pases, de que no te vayas a los extremos, porque entonces vamos a caer en la misma apariencia y en la misma acción o actitudes de los fariseos, cuando ellos trataban de ser muy justos, pero para aparentar delante de los demás que eran muy justos, y siempre estaban poniendo a los demás en mal, ¿verdad? Eran muy criticones, muy rígidos en sus censuras, en sus juicios hacia los demás, y muy severos cuando ellos rechazaban a los demás, y como para que ellos apareciesen como muy rectos, como muy justos.
Y al final, otra vez el Señor vino a mostrarles que estaban mal, porque se habían ido a los extremos. Dice el verso, no seas demasiado justo, pero lo dice en este sentido, no trates de pasarte o aparentar que eres muy justo, que eres muy santo. En ese sentido de lo falso, porque en realidad Dios precisamente es lo que quiere, que seamos justos y santos, pero dentro de ese equilibrio o balanza que Él pide, que Él enseña. Y en esos días el Señor Jesucristo vino a decirles a todos aquellos doctores de la ley y ancianos, pues que estaban mal. Y el verso desde la antigüedad, en la sabiduría que Dios le dio a Salomón, él dice, no seas demasiado justo, dice, ni seas sabio con exceso. Otra vez, no trates de demostrar que eres muy sabio, que sabes mucho, que tú sí la haces, que tú sí puedes, que tu opinión es la buena y que no hay más. No hay más o no hay algo mejor después de lo que tú digas. Entonces dice al final la pregunta, ¿por qué te destruirás? Cuando una persona trata de vivir o de mostrarse de esta manera, se vuelve altiva y empiezan los rumores y ya es natural, y dicen, se cree mucho, dice que sabe mucho, se cree mucho, ¿verdad? Él todo lo sabe, o él todo lo sabe. Y después, ¿qué sucede? Pues llega un momento en que quienes lo rodean, y hablamos dentro de la iglesia, pues primeramente, ¿verdad? Aunque en todos los ámbitos sucede esto, lo que sucede es que los más cercanos a él empiezan a alejarse. Aún los más cercanos empiezan a evitar platicar con esa persona que es así, altiva, creída, y ¿qué empiezan a decir? Pues ya se volvió chocante, fastidioso. Entonces, al final, esta persona se va quedando sola o solo, porque ya nadie quiere acercárseles. Y entonces, cuando analizamos este verso que dice, ¿por qué te destruirás? Pues, ¿por qué te destruirás? Y aquí esta frase, esta pregunta, es la que nos da la clave para decir que cuando aquí leemos, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, no se refiere a ser verdaderamente justo o verdaderamente santo, porque eso es lo que quiere Dios. Pero aquí está hablando de ser justo en demasía, por eso dice, no seas demasiado, ni sabio en exceso. Entonces los extremos y los excesos son malos, y dice, ¿por qué te vas a destruir tú mismo? Llega el momento en que otra vez se quedan solos, ya nadie quiere acercárseles o platicar con ellos o hacer amistad con ellos. Entonces, tenemos que considerar como iglesia de Dios nuestras actitudes y ponerlas en una balanza.
Y aquí vamos al siguiente verso, que es el Proverbios 11:1. Cuando dice allá también el rey Salomón, el peso falso o balanza falsa, abominación es a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El peso falso, la balanza, no nada más en los que desde la antigüedad en esa balanza pesaban los alimentos o las cantidades de granos con piedritas, con piedras, de un lado las piedras y de otro lado el producto, ¿verdad? Y el Señor aborrecía cuando alguien usaba esa balanza falsa, como ahora, ya acomodadas, ¿verdad?, para que no den el peso exacto. Pero dice aquí el peso falso, balanza falsa, abominaciones a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Todo lo que, hermanos, está fuera de un límite razonable, pues es aborrecido por Dios. En ese tiempo usamos mucho las palabras te pasas o te estás pasando del límite, ¿verdad? O simplemente no te mides. Son palabras muy comunes, expresiones muy comunes en nuestros días. Y aquí ya no se refiere nada más, esta palabra de este verso no se refiere nada más a pesar algo literalmente, ¿no? Se refiere también a tratar de tener un control igualmente en nuestra manera de ser, porque si a veces nos pasamos con los demás o no nos medimos tratando de humillar a los demás de alguna manera o de hacerle daño a alguien de alguna manera, entonces este verso dice que es abominación a Dios. ¿Y qué es abominación? ¿Qué es algo que se abomina? Algo que se rechaza, ¿verdad? Algo que Dios rechaza. Y que también los justos también rechazamos y debemos rechazar. Así que todo lo que está fuera de un límite razonable es aborrecido por Dios. Por eso debemos poner las cosas en la balanza, que era la manera de pesar en aquellos días y en este tiempo todavía hay. Si se va para un lado o usamos una balanza falsa, que ponemos ahí nuestras acciones y luego si nos falta, si no estamos, la balanza no está pareja o justa, pues va a venir el Señor y nos va a decir como aquel rey a quien Dios le dijo a través de escribir en la pared, que dijo, ¿qué le dijo? Ha sido hallado falto. ¿Se acuerdan que Dios le dijo esto a este rey persa? Dice, ha sido pesado, dice, tú has sido puesto en la balanza y has sido hallado falto. Entonces, ¿quién es el que a nosotros nos pone en la balanza? ¿Quién es el que nos puede pesar? Dice, nos va a decir, ha sido hallado falto. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos pasamos del lado contrario, del lado de lo que no es justo.
Por eso dice, no aparentes ser demasiado justo, no seas demasiado justo, dice, porque te vas a destruir. No te pases, dice, en este tiempo decimos, no te pases, porque si Dios te pone en la balanza, o nos pone en la balanza, podemos ser hallados falsos. Otra vez esas expresiones, ¿verdad? Muchas veces se oyen y dicen, no, pues te estás pasando, mídete, o no te mides. Entonces, estos versos de Salomón, estas palabras de Salomón, donde dice el peso falso, o la balanza falsa, abominaciones a Jehová, dice, mas la pesa cabal le agrada. Cuando somos cabales, justos, ponemos nuestras acciones en la balanza de la palabra de Dios. Y entonces ahí es cuando Dios nos pesa. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 16:11. Si alguien lo gusta leerlo, pero léanlo fuerte, por favor. Dice, peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Peso y balanzas justas son de Dios. Otra vez, si andamos bien en el Espíritu de Dios, vamos a estar en ese balance, vamos a estar en ese equilibrio. Cuando la báscula no se va a ir ni para acá ni para acá, la báscula va a estar en una situación correcta. Y no vamos a ser hallados faltos. Y cuando aquel rey, por ejemplo, aquel rey que salió esa escritura en la pared y una mano escribía allí, dice, ha sido pesado y ha sido hallado falto. ¿Qué le pasó después? Murió. Entonces, hermanos, todos nuestros juicios y toda nuestra conducta debe estar basada otra vez en la gracia de Dios, en la palabra de Dios. Que si a veces nos pasamos un poquito, bueno, pues regresar otra vez a donde estamos y no ir más allá del límite, y que no tengan que decirnos, tú no te mides. Tenemos un ejemplo dado por el profeta Isaías, donde el mismo Dios, Él usó de mesura. Mesura quiere decir medir. Cuando Él hizo la creación. Vamos a ver en Isaías 40, verso 12, que dice, ¿quién midió las aguas con su puño? Que quiere decir hueco de su mano. ¿Quién midió las aguas con su puño y aderezó o calculó los cielos con su palmo? Como cuando nosotros tratamos de medir con la palma de nuestra mano y hacemos así, y luego otra así, y luego otra así. Que no tenemos con qué medir, usamos el palmo de nuestra mano, ¿verdad? Aquí este verso habla, dice, ¿quién midió las aguas con su puño y aderezó los cielos con su palmo? Y con 3 dedos allegó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con peso los collados. Dios no se pasó. Dios dijo, voy a poner tanto de tierra, voy a hacer tanto de tierra, tanto de agua, tanto de los cielos. No se fue de más. Entonces ejemplos tenemos y principios y bases tenemos en la Escritura.
muchos, para donde Dios nos indica realmente cómo también nosotros debemos ser. Como cuando una mujer cocina y sabe hacer pan, o sabe hacer tamales, o comidas, siempre se mide, debe de tener medidas, ¿verdad?, para tanto de sal, tanto de azúcar, harina. Y así como estos ejemplos literales, así también nosotros debemos ser mesurados, no irnos a los extremos. O nos vamos a los extremos, o somos mesurados y mantenemos un equilibrio, el equilibrio de la balanza. Dos ejemplos de cómo, de qué nos aconseja la palabra para poder estar o medirnos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Entonces, si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, todo lo tenemos que hacer para honrar a Dios, para gloria de Dios. Son bases para medirnos y para no estar faltos en el peso, en lo que pesamos. Hay otros dichos, ¿verdad?, que se usan hoy, que dicen, no, esta persona vale lo que pesa en oro. ¿Lo han oído? Sí. Entonces, qué bonito es cuando alguien se exprese bien así, ¿verdad? Pero hay otras personas que no pesan nada, dan faltas. Otro verso igual del apóstol Pablo en Efesios 5:15-17 dice, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El que es imprudente, pues siempre se va a ir a los extremos, se va a extralimitar, se va a pasar, ¿verdad? No se va a medir, pero Dios quiere todo con medida, todo en su lugar. Hermanos, Dios bendiga su palabra esta mañana y los bendiga a todos ustedes. Pasa a nosotros.